Padre, te alabamos estos momentos de adoración a tu nombre. Te damos toda honra y toda gloria a ti, solamente a ti. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel y eres verdadero. Señor, y tus promesas, lo que tú has prometido, tú lo cumplirás, porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Todo lo que has prometido, todo lo que lo que te has propuesto hacer, tú lo harás, Señor. Y te damos gracias y te bendecimos esta mañana. Oramos por los diezmos, por las ofrendas traídas, Señor, a ti. Y Padre, que tú bendigas al dador alegre. Prospera, Señor, a toda aquella persona que da con gozo, con alegría. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua, el Santo de Israel. Amén. Bueno, vamos a unos momentos para que pongan la... Está tomando... Bueno, voy a dar una introducción. Vamos a seguir con nuestros estudios, con nuestro estudio en la epístola a los Colosenses. Y este día vamos a mirar Colosenses capítulo 2, versículos 16 al 23. La semana pasada vimos cómo debemos comparar lo que escuchamos con la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, este mensaje que voy a dar esta mañana, debemos de regresar después, escudriñar las escrituras, la Biblia, y ver a ver si es cierto lo que estoy predicando. Y esto lo debemos de hacer, hermanos, donde quiera que estemos. Si están escuchando a otro pastor, a otro maestro de las escrituras, debemos de escuchar lo que dicen y compararlo a las santas escrituras, porque sabemos que estamos viviendo en tiempos de mucho error, de gran error, donde están torciendo, tergiversando las escrituras y están engañando a muchos. También vimos y hablamos de que Jesús es 100% Dios, ¿verdad? Vimos algunas escrituras donde nos dicen que Jesús se hacía igual al Padre, haciéndose así hijo de Dios. Por eso lo querían matar, y eventualmente es una de las razones por la cual lo crucificaron, lo mataron. Vimos también que la unidad entre los hermanos debe de ser fundada en la verdad de la palabra de Dios. Hablamos un poco sobre el movimiento ecuménico. Este movimiento que busca unir a todas las religiones bajo una sola cabeza mundial. Y vimos que este movimiento ecuménico va a ser la iglesia apóstata, que va a servir y va a adorar al anticristo, al antimesías, a este dictador que se va a presentar en el futuro. Hablamos también sobre la verdadera circuncisión del corazón. ¿Se acuerdan que una de las herejías que estaban atacando a la iglesia en Colosas y en la Odisea era de que tenían que circuncidarse, tenían que seguir la ley mosaica para ser salvos? Pero Pablo explicó que la circuncisión era una sombra, simbolizaba la circuncisión del corazón. Es a saber que cuando recibimos a Jesús como nuestro Salvador, entonces nuestros pecados son circuncidados, son quitados de nuestro corazón. Eso es lo que simboliza la circuncisión verdadera. Y por eso Pablo les explicó: hermanos, no se crean de esto, no tienen que circuncidarse. Ustedes ya fueron circuncidados en su corazón cuando recibieron a Jesús como su Salvador. Vimos también lo que simboliza el bautismo en agua, ¿verdad? Vimos que es realmente un velorio. Cuando van a un bautismo y la persona es sumergida completamente en agua, muere al mundo, está diciendo: estoy muriendo al mundo. Y cuando sale, dice: ahora he resucitado a una nueva persona. He muerto para el mundo y ahora vivo para Cristo, para el Mesías, ¿verdad? Es una muerte
espiritual y es una resucitación espiritual. Ahora nuestro espíritu ha sido vivificado, ahora está vivo. Antes estaba muerto, pero ahora está vivo. ¿Y está vivo para quién? Está vivo para Dios. Hablamos brevemente sobre el engaño de la panspermia, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Es la idea de que los supuestos alienígenas, los supuestos extraterrestres nos crearon. Que ellos vinieron, sembraron la semilla y fuimos creados, ¿verdad? Hablamos de las mentiras, del gnosticismo, de donde viene esta falsa enseñanza. Y hablamos cómo los supuestos extraterrestres no son extraterrestres. Ellos no viven en otros planetas, ellos son lo que se llaman interdimensionales. Quiere decir que entran de una dimensión a otra dimensión. En este caso, del mundo espiritual al mundo físico, al mundo natural. Entonces, se han disfrazado de supuestos extraterrestres, pero no son nada menos que ángeles caídos y demonios. Y quieren usar esta narrativa falsa para engañar a la humanidad. Cuando el Señor venga por nosotros en el rapto, la explicación va a ser que estos supuestos extraterrestres se llevaron a la iglesia, a la gente mala, y solamente quedó gente buena en la tierra. Son las mentiras. Dice la palabra de Dios ahí en la primera carta a los tesalonicenses, que mucha gente que rechaza la verdad va a creer a la mentira, ¿verdad? Este gran engaño que va a ser proferido en estos últimos tiempos. Tengamos mucho cuidado, pongamos mucha atención a lo que está pasando en las noticias. Ya están, ¿cómo se dice? Reconociendo este fenómeno. En el pasado, los noticieros tenían a las personas que decían que habían visto extraterrestres como gente de los márgenes, gente un poco loca, ¿verdad? Que no está bien de la cabeza. Pero en estos días, estos últimos años, estamos viendo que el gobierno está admitiendo que es un fenómeno que no pueden explicar. Esta semana que pasó, salió en las noticias, me parece que fue en Fox News, de supuestos secuestros, abducciones de personas por los extraterrestres, y que están haciendo experimentos biológicos, que están sacando lo que se llaman híbridos, ¿verdad? Que parte son extraterrestre y parte humano. ¿Dónde hemos escuchado esto antes? Lean ahí Génesis número 6, donde dice la palabra de Dios que los hijos de Dios, lo que ahora sabemos que son los ángeles caídos, dice que tomaron a mujeres como esposas y que procrearon gigantes. Y estos gigantes corrompieron tanto a la humanidad que Dios destruyó a la tierra con un diluvio, y solamente fueron ¿cuántas? 8 personas que sobrevivieron ese diluvio. Pongamos atención, hermanos, se está volviendo a repetir la historia. Jesús dijo que los últimos tiempos iban a ser como los días de Noé. Lean capítulo 6 para que vean que no estoy echando mentiras. Lo que sucedió, el ADN, la humanidad fue corrompida de tal manera que solamente 6 personas o 8 personas, perdón, no me recuerdo el número, sobrevivieron a el diluvio, esta catástrofe. Pongamos atención, hermanos, porque vivimos en tiempos de engaño y tenemos que saber lo que está pasando. Por eso Jesús nos avisó. Jesús dijo, ¿saben qué? Ya se los dije de antemano para que ustedes supieran. Vivimos en tiempos de engaño. Estemos en la palabra de Dios, estemos muy listos, muy despiertos a lo que está sucediendo, no sea que vayamos a ser engañados. Ok, vamos a comenzar en la epístola a los Colosenses, capítulo 2, versículos 16 y 17. He intitulado este mensaje Falsa Humildad. Falsa humildad. Vamos a comenzar. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, es del Mesías. Entonces, escriban sus papeles. Los falsos maestros judaizantes
Los judaizantes eran las personas que le querían enseñar a los gentiles que tenían que guardar la ley de Moisés para ser salvos. Querían imponer reglas legalistas, incluyendo la observación dietética mosaica. En otras palabras, si ustedes leen el Antiguo Testamento, la Tanaj, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia que son conocidos como la ley y la Torá, se van a dar cuenta que hay ciertas cosas que Dios les prohibió a los hebreos comer y ciertas cosas que querían comer. Los judaizantes les estaban diciendo a los hermanos gentiles que tenían que seguir esta ley dietética para ser salvos. Mentiras. Mentiras. También buscaban imponer la celebración de las fiestas anuales, tales como la Pascua, en hebreo es Pesaj, Pentecostés, en hebreo es Shavuot, y tabernáculos, que en hebreo es Sukkot. Buscaban imponer la celebración también del primer día del mes y los sacrificios relacionados a eso. Siempre que había una luna nueva, cuando hay una luna nueva no se mira en el cielo, ese era considerado el primer día del mes. También la celebración de los sábados, que se llevaban a cabo semanalmente y simboliza el día en que Dios descansó de la creación. Entonces, ¿cuál es el punto que Pablo les estaba diciendo a los hermanos en Colosas? El punto es esto, que observar cualquier fiesta o guardar tradiciones de hombres ni nos salvan ni nos santifican. ¿Entendemos eso? Cualquier cosa, vamos a decir, esto se puede aplicar a otras religiones. Cualquier rito, cualquier celebración, cualquier modo de vestir o no vestir, cualquier forma de ritual que tenga la iglesia, ¿sabes qué? Eso ni te salva ni te santifica. Cualquier tradición, ¿verdad? Hay personas que siguen tradiciones y dicen que son necesarias para la salvación. Ninguna tradición te va a salvar, ningún acto religioso ni te salva ni te santifica. Ese es el punto. Ese es el punto. Y los judaizantes, los falsos maestros, en esos días de Pablo, estaban viajando de iglesia en iglesia, estaban minando el apostolado de Pablo, diciendo que Pablo es un falso apóstol, nosotros somos los verdaderos apóstoles, porque guardamos la ley de Moisés, y ustedes tienen que guardar la ley para ser salvos. Entonces, en este caso, a Epafras, que parece que fue el que fundó la iglesia en Colosas y también en la Odisea, salió corriendo y viajó a Roma para consultar a Pablo, y Pablo escribió esta epístola desde la prisión, ¿verdad? Para refutar estas herejías. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablamos que una de las herejías era que decían que Jesús era como cualquier otro ángel, ¿verdad? Que Jesús no es Dios, que simplemente fue un ser creado como todos los demás ángeles caídos. Y Pablo refutó, no, dice, en Jesús habita la plenitud de la deidad, ¿verdad? Jesús es Dios, es el principio y es el fin. Entonces vimos que Jesús no nomás es Dios, sino que Él es el creador de todas las cosas. Dios fue manifestado en carne, y sin controversia grande es el misterio de la piedad. Dice, Jesús Dios fue manifestado en carne. Y aquí Pablo está refutando también las falsas enseñanzas de que guardando fiestas, de que guardando sábados, que guardando Pentecostés, que aún las tradiciones de ahora, que guardando la Navidad, que guardando la falsa Pascua, que guardando el día de Halloween, lo que sea, nos puede salvar y santificar. No, nada de eso nos salva ni nos santifica. Tenemos que comprender eso. Tenemos que comprender eso, de que el que salva es Jesús, y que debemos de tener una relación
personal con Él. Y sí, debemos de ser sus discípulos, debemos de guardar sus mandamientos, pero los mandamientos de Él, no los mandamientos del hombre, ¿verdad? Para ser salvos. Tenemos que caminar en obediencia al Señor. La salvación es el principio, pero después de ahí el Señor comienza el proceso de la santificación de nuestras vidas, donde nos hacemos más y más como Él y maduramos en nuestro caminar con el Señor. Todo empieza y termina con Jesús. Acabamos de orar que Jesús es el autor y es el consumador de nuestra fe. Hermanos, se trata de Jesús. Todo es Jesús. Todo es Jesús. Desde el principio, desde que Dios creó la creación, cuando Adán y Eva cayeron, ahí Dios le dio una profecía y profetizó a Jesús. Dice: la semilla de la mujer tendrá enemistad con la semilla de la serpiente. ¿Quién es la semilla de la mujer? ¿Quién iba a venir de Eva eventualmente? Jesús, Yeshua, nuestro Salvador. Entonces, todo se trata de Jesús. Todo comienza con Él y todo termina con Él. Estás con Jesús, no tienes pierde. Amén. Jesús dijo: el que tiene al Padre me tiene a mí, el que me tiene a mí tiene al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino que si no es por mí. Por eso dice la palabra de Dios que el que pone en Él su confianza no será avergonzado. Amén. Ok, pero vamos a hablar un poco ahora. Escriban sus papeles. Las fiestas bíblicas de Dios son una sombra que apuntan a Jesús, a Yeshua. Lo voy a volver a decir. Las fiestas bíblicas de Dios, las que están en la Biblia, son una sombra que apuntan a Jesús, a Yeshua. Entonces, quiero hacer una pregunta esta mañana. La pregunta ¿es importante la sombra? ¿Es importante? ¿Son importantes las fiestas? La respuesta es sí. Sí son importantes. ¿Por qué? Observar las fiestas de Dios, escuchen esto, es para bendición y no salvación. Lo voy a volver a decir. Observar las fiestas de Dios, las fiestas bíblicas, es para bendición y no salvación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque las fiestas de Dios representan lo que Dios hizo en el pasado y lo que va a hacer en el futuro. Dios instituyó estas fiestas, no las instituyó el hombre, porque hablan de lo que hizo en el pasado y de lo que va a hacer en el futuro. Es muy hermoso. No tengo tiempo para elaborar ahora, pero solamente voy a tocarlo en general. Las fiestas de la primavera, que son la Pascua, panes sin levadura, primicias y el Pentecostés, nos hablan de la primera venida de Jesús. ¿Se acuerdan que Pablo dijo que éramos las primicias, verdad? Cuando Jesús resucitó, dice que Él fue las primicias. ¿Qué quiere decir? Cuando tenían dos cosechas en Israel, una en la primavera y una en el otoño. Durante el Pentecostés, cuando tenían la primera cosecha, las primicias, lo primero de la cosecha, lo traían y lo entregaban a los sacerdotes, al templo. Esto es una representación de que cuando Jesús resucitó, Él fue las primicias, fue el primero de muchos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice que cuando suene la final trompeta, los muertos en el Mesías, en Cristo, resucitarán primero. Esos son los que van a resucitar, el ejemplo que Jesús puso de la resucitación de los muertos. Entonces, estas fiestas que Dios estableció, no las hizo nomás porque sí, sino que eran una sombra de lo que hizo y de lo que iba a hacer. Los panes sin levadura representan que Jesús es sin pecado. La Pascua, cuando mataban el cordero, representa que Jesús murió por nuestros pecados. El Pentecostés o Shavuot, fue cuando el Señor derramó el Espíritu Santo. Entonces, estas cosas son cosas que sucedieron ¿cuándo?
en el pasado. Son las fiestas de la primavera. Ahora, las fiestas del otoño nos hablan de la segunda venida de Jesús, del Mesías. ¿Cuáles son? Las fiestas de tabernáculos, el día de la expiación, la fiesta de trompetas, ¿verdad? La palabra de Dios dice que al sonar la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Hay quienes dicen que Jesús, que el rapto de la iglesia va a ser en la fiesta de trompetas. Yo no estoy muy convencido de eso, pero yo sí creo que es una sombra, un retrato del rapto. El día de la expiación, cuando todo Israel ayuna y se arrepiente, habla de la purificación que el Señor hace con su iglesia. Y tabernáculos, Sukkot, habla que cuando Jesús va a venir a hacer su tabernáculo con los hombres, va a venir a morar, a vivir con los hombres, ¿verdad? ¿Cuál es uno de los nombres de Jesús ahí en Isaías capítulo 9, verso 6? ¿Qué decía? Y su nombre será Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Es una representación de la fiesta de tabernáculos. Entonces, sí son importantes. Son importantes por la obra que hizo antes y la obra que va a hacer en el futuro. Estas fiestas iban a ser celebradas cuando Jesús regrese, hermanos, a la tierra y establezca su reino. Estas fiestas van a ser celebradas. No me recuerdo si fue el profeta Zacarías que decía que durante el milenio Dios va a requerir que se celebre la fiesta de tabernáculos y que vayan a Jerusalén. Y dice la palabra de Dios que el que no vaya, no va a llover en su tierra. Entonces, sí son importantes, pero las observamos no para salvación, para bendición. Entonces, el punto es este: si tú crees que celebrando estas fiestas te va a salvar o te va a santificar, estás equivocado. Ese no es el punto. El punto de guardar las fiestas bíblicas es para bendición, porque son citas divinas. Es cuando Dios dijo, celébrenlo y ahí voy a estar con ustedes. Es bendición. Pero nunca, nunca, nunca puede ser ni salvación ni santificación. ¿Por qué? Porque el único que puede salvar es Jesús. Y la palabra de Dios dice que porque por gracia sois salvos por la fe. Dice, y esto no es de vosotros, es don de Dios, para que ningún hombre se gloríe. Entonces todo comienza con Jesús. Todo comienza y todo termina con Él. Y tenemos que poner las cosas en una perspectiva correcta, porque si no caemos en error. Hay personas, los judaizantes, los que andaban diciéndole a los gentes judíos que tenían que guardar todo esto para ser salvos. Podemos caer en ese error. ¿Sabes qué? Si tú piensas que te va a salvar, mejor ni las celebres, porque eso no te va a salvar. Lo que te salva es una relación personal con Jesús, con Yeshua. Entonces, si la celebras o no la celebras, pero tienes a Jesús, estás bien. Es más, hasta les voy a decir, aún los judíos creyentes en Jesús, en Yeshua, se llaman judíos mesiánicos. Ellos, pues, por razones obvias, ellos sí guardan las fiestas. Pero si las están guardando porque creen que van a ser salvos, están equivocados. Mejor fuera que ni las celebraran. Entonces, ni el judío creyente, ni el gentil creyente necesita celebrar estas fiestas para ser salvos. Eso es el punto. Es lo que Pablo les quería decir, porque Pablo las observaba. Lean el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando se rasuró la cabeza y entró al templo para dar sus votos, trataba de asegurarse que estuviera en Jerusalén para celebrar las fiestas. Pablo las celebraba. ¿Pero qué creen? No las celebraba para ser salvo. Ni el judío ni el gentil son salvos por observar las fiestas del Señor o la ley. Es una mentira. Miren, hay una doctrina falsa que se llama la doctrina del reemplazamiento o teología de reemplazamiento. La idea de que la iglesia, ¿cómo se diría? De que la iglesia tomó el lugar de Israel. Y basado en esta falsa doctrina, falsa teología, han perseguido mucho a los judíos, los hicieron para un lado. Pero eso no es cierto.
Si leen ustedes ahí en Romanos, los capítulos 9 al 11, se van a dar cuenta que Israel se endureció por un tiempo, ¿verdad? Y a causa de su endurecimiento, los gentiles obtuvieron la salvación. Pero Pablo dijo, no te hagas arrogante, dice, no seas arrogante. Dice, porque si Dios rechazó a las ramas naturales, dice, si tú te vuelves arrogante y te vuelves en contra de Dios, Él también, las ramas silvestres que representan a los gentiles, también pueden ser echadas. Dice, fue por un tiempo, pero un día todo Israel va a creer en Jesús, en Yeshua, se van a regresar a Él. Y lo estamos viendo. Lo estamos viendo. Muchos judíos están siendo levantados, muchos hebreos judíos que están enseñando la palabra de Dios, y Dios los está usando poderosamente. ¿Por qué? Porque se está acabando el tiempo de los gentiles, la venida del Señor está muy cerca. Entonces, ¿cuál es el punto? Pero el punto que quiero hacer esta mañana es, ni esos judíos creyentes en Jesús, mesiánicos, ni los gentiles pueden ser salvos por guardar la ley ni las fiestas bíblicas. Ninguno. También hay otra falsa doctrina que dice, se llama, ¿cómo se le llama? Dual theology, o teología, o vamos a decirlo así, doble teología. ¿Qué quiere decir? Que los gentiles son salvos de una manera y los judíos son salvos de otra manera. Mentiras, mentiras. Pablo dijo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, primero el judío y también el gentil. Hermanos, nadie podemos ser salvos fuera de Jesús, fuera de Yeshua, seamos judíos o no. Y si hay judíos creyentes y judíos gentiles y no celebran estas cosas, de todas maneras son salvos. Pero también les quiero decir que celebrarlas trae una gran bendición. Pero no lo confunda. Trae bendición, no salvación ni santificación. Eso solamente viene por nuestra relación con Jesús. ¿Comprendemos eso? Quisiera hacer ese punto claro. Y intitulé este mensaje Falsa Humildad, y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, Colosenses 2:18 dice, nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente ganar. Esta palabra, nadie nos prive, tiene la idea de robar, pero también tiene la idea de echar a perder. Dice que nadie les eche a perder su premio. Es lo que está diciendo. Entonces, escriban en sus papeles. El creyente debe poner mucha atención y cuidar su corazón, no sea que sea engañado. Tenemos que poner mucha atención a lo que está pasando en estos días. El creyente debe poner mucha atención y cuidar su corazón, no sea que sea engañado. Entonces, los falsos maestros, los falsos apóstoles, tomaban gran deleite en sus prácticas y por lo tanto era realmente orgullo, lo cual Dios odia. ¿Sabes que si te pones a poner atención en los actos, en los ritos, en las tradiciones, y piensas que eso te va a salvar, eso puede llevar a orgullo espiritual? Fíjense lo que dice Proverbios 6 y 17, dice, hay 6 y hasta 7 cosas que el Señor detesta con todo el alma. Escuchen esto: los ojos altivos, el orgullo, la soberbia, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente. Dios odia el orgullo espiritual. ¿Por qué? Porque el orgullo espiritual es una persona que, por llamar así, rica de corazón, que dice, yo no necesito a Dios, yo con mis ritos, yo con lo que hago, yo solo lo voy a hacer. Ese es orgullo espiritual. Entonces, el legalismo quiere decir la idea de que eres salvo por tus obras, eres salvo por tus prácticas religiosas. Eso es el legalismo. El legalismo quita nuestra dependencia de Dios y la coloca en nosotros mismos. Entonces, debemos estar enfocados en Él, pero el legalismo, ¿sabes lo que hace? Haz de cuenta, agarras un espejo y toda tu atención está puesta en ti mismo. Entonces ya no dependemos en Dios para nuestra salvación,
sino a nosotros mismos. Ese es el problema. Ese es el problema. El orgullo que esto crea aún nos puede llevar a creernos más que otros y envilecer nuestra persona. Hermanos, las personas más malas que yo he conocido son gente religiosas. Son gentes que van a la iglesia y que cantan los cantos y que hablan como si fueran la verdad. Pero ¿qué pasa? Tienen corazones legalistas. No tienen una relación con Dios. La persona que tiene relación con Dios tiene un corazón tierno hacia otros. La persona religiosa no tiene tiene un corazón duro y solamente está enfocado en ella misma. Y pues cuando uno es joven, uno es ingenuo, no sabe muchas cosas y piensa que estas personas están salvas y son buenas, pero hermanos, que me he dado rozones, he sido quemado por personas religiosas. Ese es el problema. Cuidado con quitar los ojos del Señor y poner las cosas en las tradiciones de los hombres, en los ritos, no, que mi iglesia es la verdadera. Ese es otro problema. Cuidado con las personas que dicen que su iglesia es la verdadera. Hermanos, Jesús tiene creyentes en todos lados, en todas denominaciones. Él tiene gente que lo sirve. Cuando ¿se acuerdan la historia de Elías? Cuando estaba todo deprimido y estaba escondido en la cueva y dijo, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Le dijo el Señor. Pues el Señor dice, todos te han dejado y se han vuelto a Baal. Yo soy el único que quedo. ¿Saben lo que le dijo Dios? Dijo, tengo 7,000 hombres que no han doblegado sus rodillas a Baal. ¿Cuál es el punto? Dios tiene sus creyentes en todos lados. Cuidado con que andes diciendo que tu denominación es el verdadero camino. Ese es el principio de un corazón legalista que quitó sus ojos de Dios y los pone en los hombres. Hay personas que se portan como si Dios o Jesús es el presidente de su denominación. Tengo noticias para ti, ¿verdad? Noticias en breve. Jesús no es presidente de ninguna denominación. Él es la cabeza de la iglesia. Él no es ningún presidente de ninguna organización religiosa. Él es la cabeza de la iglesia y tiene a su iglesia en todo el mundo. Cuidado con tratar de poner a Dios en una cajita. No te va a funcionar. Cuidado con creer que nomás en tu denominación son salvos, porque eso no es cierto. Jesús dijo, yo tengo otras ovejas en otro redil, ¿verdad? Es el pecado de la presunción, ¿verdad? El pensar que nosotros sabemos más que Dios. Cuidado. Mantengamos nuestros ojos en el Señor, en el autor y consumador de nuestra fe, ¿verdad? Porque así como Él nos va a sostener a nosotros, Él también va a sostener a sus otras ovejas. Cuidado con eso. Otra característica, había otro problema, otra herejía, y tocamos un poco brevemente sobre esto en las semanas pasadas. Otro problema era la adoración a los ángeles. Y este problema plagó a las iglesias por siglos allá en el Medio Oriente, en Europa del Este. Y en las últimas décadas, la adoración a los ángeles es un fenómeno que se ha visto cada vez más y más en los países occidentales. Y les quiero decir que tengan cuidado. No se anden enfocando en los ángeles. Hermanos, los ángeles son siervos de Dios. Ellos no están a nuestras órdenes. Los ángeles santos, los que no se rebelaron contra Dios, están a las órdenes de Dios. Nosotros no podemos andar manipulando ni tratando de que nos contesten nuestras oraciones a los ángeles. Es más, ni siquiera debemos reconocerlos, hermanos, porque ellos no trabajan para nosotros, ellos trabajan para Dios y obedecen su palabra. Salmos 103, me parece. Cuidado con la adoración a los ángeles. Los ángeles son seres creados como nosotros y ellos están sujetos a Dios. Y no hay ninguna razón del por qué debemos ni siquiera reconocer a los ángeles.
¿Se acuerdan los ángeles? Las manifestaciones de los ángeles, hermanos, no venían a la tierra y pasaban tiempo con las personas. No, ellos venían con un propósito, lo hacían y se iban. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque son siervos de Dios. Entonces, ni siquiera, el otro día estaba viendo en YouTube que dice, hay música que del arcángel Miguel y que una oración del arcángel Gabriel. Cuidado, hermanos, mentiras. No caigamos en esas cosas. Nuestro enfoque debe ser meramente en Jesús y Yeshua. Debemos orar al Padre como Jesús nos enseñó en su nombre y no andar enfocándonos en ángeles. Esa herejía, esa falsa enseñanza está viva y sana aún en nuestros tiempos. Cuidado con eso. Eso es una forma de idolatría y la Biblia condena la idolatría. Otra característica de los falsos maestros es que siempre, escuchen esto, los falsos maestros siempre basan sus falsas doctrinas en sueños o revelaciones que supuestamente han tenido. ¿Y saben qué? Manipulan a la gente. Oh, ¿cómo te atreves a decir que este sueño no fue de Dios? Este sueño fue de Dios. Así manipulan a la gente. La enseñanza de los mormones. Si ustedes la estudian un poco, se van a dar cuenta que un ángel llamado Moronai, el Señor lo reprenda, le dio una revelación a Joseph Smith. Y Joseph Smith escribió un libro de Mormón basado en esta revelación. Pero la Biblia me dice en Gálatas que si aún un ángel viene y predica un evangelio opuesto al que ya los he enseñado, dijo Pablo, sea anatema, sea maldito. Cuidado, hermanos. Cuidado con esta adoración a los ángeles. Y cuidado con los que dicen que tuvieron un sueño o que tuvieron revelación. Cuidado con eso, porque el enemigo también trae mentiras a los sueños, a las revelaciones. Cuando tenemos un sueño o alguien comparte una supuesta revelación, ¿qué es lo que debemos hacer? Ok, gracias, hermano, lo voy a guardar, voy a orar y lo voy a comparar a la Biblia. Nunca debemos actuar, hermanos, en ninguna profecía, en ninguna supuesta revelación. Actuar inmediatamente, tenemos que llevárselo al Señor. Esta persona me dijo esto, me dio una profecía. Esta persona me dijo que una revelación. ¿Es de ti? ¿Viene de ti? Si es de ti, revélamelo. Si no es de ti, revélamelo. Y empezar a compararlo con la palabra de Dios. Voy a poner un ejemplo. Si alguien viene y dice que recibió una revelación, que tienes que hacer trampa, tienes que llenar una aplicación y echar mentiras para que te den cierta cantidad de dinero, ¿crees que viene de Dios? No. La Biblia dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Si alguien viene y te dice que recibió una revelación, que debes de ir y calumniar y maltratar al pastor de una congregación, ¿crees que eso es una revelación de Dios? ¿No? La palabra nos dice que cualquier acusación en contra de un líder de la iglesia tiene que ser establecida por 2 o 3 testigos. Por eso tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Por eso tenemos que saber. Porque si no vamos a ser engañados. Entonces, cuidado con los que dicen, oh, recibí una revelación, establecer una iglesia y que me tienen que dar todos sus diezmos y todas sus ofrendas y sus casas me las tienen que dar a mi nombre. Ha pasado. Ha pasado. ¿Y cómo sucede? Dios me dio una revelación. Es una visión de Dios, créemelo, un sueño. Cuidado. No estoy subestimando los sueños, no estoy subestimando las revelaciones. Lo que estoy haciendo es que es como dijo Juan, dijo, tenemos que probar los espíritus si son de Dios o no. Eso es lo que tenemos que hacer. Mucho cuidado cuando alguien llega y nos habla de una revelación, nos habla de un sueño, dile, ok, hermano, gracias, cuéntame lo que fue, lo voy a llevar a oración, voy a meditar en él. Si esa persona sigue insistiendo,
Cuidado. Si es una persona de Dios, te va a dar la profecía, hermano, pues Dios te bendiga. O tuve esta revelación, por favor, ora, considérala. Esos son hombres y mujeres de Dios. Pero si alguien llega y dice, no, tienes que hacerlo ya, es de Dios, ¿cómo te atreves a decirme que no es de Dios? Cuidado. Esas personas hay que echarlas a un lado porque ¿qué quieren hacer? Quieren manipular. Entonces, llegaban a las iglesias y decían, recibí un sueño, una revelación de Dios. Y acuérdense, las iglesias en Colosas y en la Odisea eran nuevas. Y estos malvados, estos lobos disfrazados de ovejas, llegaban diciéndoles estas cosas y engañaban a muchos. Y Pablo, habiendo sido uno de ellos en el pasado, sabía cómo refutarlo, sabía qué escribir para que los hermanos no cayeran en esos errores. Y es lo mismo que esta mañana les predico, hermanos, tengan cuidado de supuestos sueños, de supuestas revelaciones, de supuestas visiones. Si no encajan con la palabra de Dios, o si ustedes creen que alguien los quiere manipular, desháganse de ellos, no tienen ninguna obligación de escucharlos. Y si es de Dios, se va a cumplir. Pero si no es de Dios, los quieren manipular. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dice, la mente carnal habla de una persona que no ha sido regenerada. Fíjense lo que dice Efesios 4:17. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Todas estas cosas son cosas vanas que se inventan para manipular a la gente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Mantengamos nuestro corazón tierno ante el Señor. Fijemos nuestra vista en Jesús, en el Mesías. Fijémosla en Él. Fijémosla en su palabra para que el Señor nos proteja de todos los errores que hay. Entonces, no hay nada, esto que estamos hablando del legalismo, de los sueños y las visiones, de la adoración a los ángeles, no es nada nuevo. Aún prevalece en estos tiempos, pero tenemos que aprender a reconocerlo. Tenemos que aprender a estar bien listos, ¿verdad? Hay una religión, realmente no es religión, es como una conglomeración de muchas religiones, se llama la Nueva Era. Y en la Nueva Era existe la meditación, lo que dice que se debe uno de vaciar la mente. Cuidado con eso, hermanos. La yoga se está practicando hasta en iglesias. Dice que te debes de vaciar la mente y enfocarte. ¿Sabes lo que pasa cuando vacías la mente? Le abres la puerta a los demonios que entren. El yoga es una práctica religiosa que viene de la India. La meditación bíblica es esta. Tomas un versículo bíblico y te pones a pensar en él. Nada de vaciar nada, no. Llenarte de la palabra de Dios. Esa es la meditación bíblica. Tomas una porción, un versículo de la Biblia y te pones a meditar en él. Pero si alguien llega y te dice vacía la mente, no. ¿Qué dice la palabra de Dios de los demonios que encuentran la casa barrida y vacía? Dice que agarran 7 demonios peores y vienen y la condición de la persona es peor que antes. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos llenarnos la mente de la palabra de Dios y meditar, pensar en la palabra de Dios. Hay mucho engaño. La nueva era también incluye la adoración a ángeles, ¿verdad? Todo se oye muy bonito, muy religioso, muy piadoso, pero son engaños, son mentiras del enemigo. La nueva era dice que todos los caminos dirigen a Dios. Es una de las mentiras más grandes que hay y que han mandado a más gente al infierno porque les ponemos atención a estas cosas. Vamos a seguir. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Entonces, escriben sus papeles. No hay crecimiento espiritual, al menos que estemos conectados con la cabeza que es Jesús el Mesías o Jesús Cristo. No hay crecimiento espiritual al menos que estemos conectados con la cabeza que es Jesús el Mesías.
Entonces, ¿qué pasa? El legalismo, el enfoque en las prácticas religiosas, corta nuestra relación con Jesús, pues no reconoce que Él es todo suficiente. Si te cortas de la cabeza, ya no vas a estar viendo hacia Jesús, vas a estar viendo las cosas carnales, las cosas de este mundo. Entonces, las personas religiosas son como cuerpos andando sin cabeza. Es como una película de terror. ¿Sí les han visto? Que andan caminando los cuerpos sin cabeza. Y la verdad es que esto es una historia de terror espiritual. El legalismo, la idea de que podemos salvarnos a nosotros mismos observando cosas religiosas, es como si andamos caminando sin cabeza. Es una historia de terror porque podemos terminar en el infierno. Pero cuando andamos correctamente con Dios, cuando estamos conectados a la cabeza, entonces Él nos nutre y crecemos espiritualmente. Cuando estamos conectados a Jesús, conectados a Él, Él nos nutre la cabeza. Miren, el cuerpo sin la cabeza no puede existir, ¿verdad? El cerebro gobierna todas las funciones de nuestro cuerpo, unas voluntarias, otras involuntarias, ¿verdad? Es el cerebro el que le dice a nuestros pulmones que respiren sin que tengamos que pensar en ello. Ese es el cerebro, es la cabeza que dice al corazón, sigue latiendo sin que tengamos que pensar. ¿Cuántos de ustedes necesitan pensar en respirar? Hoy se me olvidó respirar. Nos morimos, ¿verdad? Es la cabeza. Entonces, si la cabeza es cortada del cuerpo, el cuerpo se muere. Porque no tiene dirección, no tiene sostenimiento, no tiene nada. Por eso tenemos que estar conectados a la cabeza. Fíjense lo que dice la Escritura aquí en Juan 15, versos 4 y 5. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano son las ramas, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, si estamos enfocándonos en las tradiciones de hombres, si estamos enfocándonos en que tenemos que guardar esto y lo otro, porque si no, no me voy a salvar, y quitamos nuestros ojos de Jesús, no vamos a poder crecer espiritualmente. Si ustedes se dan cuenta, mucha gente religiosa, legalista, se quedaron estancados ahí mucho tiempo, ya no han crecido. ¿Sabes por qué? Porque están desconectados de la cabeza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantener una relación muy cerca con Jesús, en oración, en ayuno, en lectura de la Biblia, uniéndonos con otros santos, escuchando la palabra de Dios y entendiendo. Escuchen esto. Si hay alguien que me está escuchando que le gusta celebrar las fiestas, no hay nada malo en ello. Si adoran en cierto día, si adoras en sábado, adoras en domingo, o vas a una iglesia, te gusta mucho, no tiene nada de malo. Pero si empiezas a pensar que estas cosas son las que te van a salvar, ahí está el problema. Es como un tipo de esclavitud, ¿verdad? ¿Qué hace el diablo? Te esclaviza a la religiosidad, te esclaviza al legalismo y te quita los ojos de Jesús. Pero si tú haces todas estas cosas comprendiendo que tu cabeza es Jesús, Él es tu Salvador, vas a tener una vida espiritual muy sana, ¿verdad? No vas a andar juzgando a otros. Cuando digo juzgar, quiero decir condenar. En tu corazón, la persona que juzga a otros los está condenando en su corazón, eso es pecado. Pero si estás conectado a la cabeza, entonces tu cuerpo está sano. Tienes dirección, tienes sostén. Y el Señor te va a usar, vas a tener mucho fruto. El punto aquí que Pablo les dijo, mantengan sus ojos en la cabeza. ¿Que es quién? Jesús, Yeshua, nuestro Salvador.
el Santo de Israel. Amén. Ese es el peligro, que quitemos nuestra vista del Señor. Colosenses 2, 20 al 22 dice: pues si habéis muerto con Cristo, con el Mesías, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Se acuerdan de Jesús cuando lo confrontaron las autoridades religiosas? Y le dijeron: ay, Jesús, ¿por qué nosotros nos lavamos las manos y tus discípulos no se lavan las manos para comer? Tenían una doctrina que decía que si no se lavaban las manos para comer se iban a contaminar espiritualmente. ¿Pero qué les dijo Jesús? Les digo: miren, lo que entra en el hombre no los contamina. Dice, porque entra la comida y sale. Lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón, lo que te hace en tu corazón, ¿verdad? Malos pensamientos, homicidios, adulterios, ¿sabes? Lo que sale del corazón, lo que sale de la boca, es lo que nos contamina. Entonces, ¿qué era eso? Era una tradición de hombres. Los fariseos y las autoridades religiosas habían hecho tantos reglas y mandamientos, y decían que si no las cumplías te ibas a condenar, y ellos no levantaban el dedo para cumplir ninguna. Es una forma de esclavitud. Entonces, ¿qué son los papeles? Los creyentes ahora estamos unidos con el Mesías en su muerte y su resurrección. Entonces, el querer guardar ritos o prácticas que son tradiciones de hombres es como querer resucitar al hombre viejo. Es como, ¿se acuerdan que el bautismo dice que se bautiza, se muere, sale una nueva persona? Es como querer meterte otra vez al agua o a la tierra y querer sacar el, ¿cómo se llama? El difunto. Sacar el cadáver. ¿Qué pasa con los cadáveres? Se echan a perder, huelen feo, ¿verdad? Su apariencia es desagradable. Entonces, cuando queremos regresar, cuando quitamos la vista de Cristo y queremos regresar a ordenanzas y tradiciones de hombres, es como querer ir a volver a sacar el cuerpo y sacar el cadáver. Qué cosa más fea, ¿verdad? Todas las tradiciones de los hombres van a perecer, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Amén. Somos una creación nueva, ¿verdad? Tenemos la justicia y la rectitud de Dios en nosotros. Nos las dio Jesús cuando lo recibimos. Él nos dio su justicia y su rectitud. Cuando Dios nos ve, no mira a un pecador, mira a una persona redimida. Nuestras vidas deben de ser un perfume agradable. Dice la palabra de Dios, Pablo dijo que presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, ¿verdad? Entonces, nuestras vidas, cuando adoramos a Dios, cuando oramos, cuando hacemos buenas obras o buenos actos, debe de ser un perfume agradable a Dios, ¿verdad? Cuando sube a su presencia, el Señor lo inhala, ¿verdad? Inhala nuestra oración y es un aroma agradable a su presencia. Es muy hermoso la adoración verdadera. Pero cuando empezamos a quitar nuestros ojos de Él y empezamos a hacernos legalistas, religiosos, empezamos a condenar a gente, andamos en amor, es como sacar ese cadáver viejo. ¿Y qué creen? ¿Qué tipo de olor creen que llega a la presencia de Dios? Un olor desagradable, ¿verdad? Un olor que Él rechaza. Un olor que dice, saquen esto de mi presencia. Pero cuando vivimos conectados al Señor, cuando vivimos nuestras vidas en el amor de Dios y lo adoramos, entonces, dice el Señor, más. Que suba más. Esta ofrenda es aceptable a mí. ¿Por qué? Porque es por medio de mi Hijo Jesús, Yeshua. Un perfume agradable en la presencia de Dios. Qué hermoso eso, ¿verdad? Debemos vivir nuestras vidas para agradar al Señor.
que suba nuestra vida a Dios y que sea una ofrenda, un sacrificio aceptable delante de su presencia. Amén. Finalmente vamos a ver versículo 23, dice: tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato de cuerpo. Esta humildad es falsa humildad, por eso puse el mensaje falsa humildad. Y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces, escriben sus papeles. Existe lo que se termina como ascetismo, que es un intento de alcanzar la santidad por medio de autodescuido, abnegación y aún autoafligimiento riguroso. En otras palabras, castigarse a sí mismo. Los ascetas son personas que piensan que afligiéndose a sí mismo se van a santificar más y ser más aceptables a Dios. Es otra herejía que estaba siendo predicada en Colosas y en la Odisea. El ascetismo carece de poder, escuchen esto, carece de poder de restringir el pecado o traernos a Dios. No te salva ni te santifica. El ascetismo finalmente busca agradar a la carne. Si nos fijamos bien, nos vamos a dar cuenta que los ascetas buscan dar una apariencia de santidad a la vista de otros. Entonces, ¿cuáles son ejemplos de ascetismo en estos días? Ustedes nunca se han fijado en las Filipinas cuando llega el tiempo de la Pascua. Fíjense ahora. Hay personas que se dejan ser crucificados, ¿saben eso? O sea, los ponen en una cruz, les amarran los brazos y les clavan clavos, literalmente. No sé si les clavan los pies, no, pero las manos sí se las clavan. Entonces, este es un ejemplo de ascetismo. Estas personas creen que haciendo eso van a agradar más a Dios. Piensan que van a adquirir mayor favor con Dios. Creen que sus vidas van a ser más santificadas. ¿Cuál es otro ejemplo? Hay personas en México donde personas suben, los han visto, escaleras de rodillas. Y hay lugares muy altos. Y cuando terminan, sus rodillas están sangrientas y tantas cosas. Ellos piensan que haciendo eso van a ganarse más el favor de Dios. Van a santificarse más con Dios. Esto es lo que se llama ascetismo. Hay personas que antes, y a lo mejor existen también, que se llama autoflagelación. Se agarran un tipo de mecate o chicote, lo que sea, y ellos mismos se dan. Algunos hasta sangran. Y piensan que van a ser santificados más con Dios a causa de eso. Hay otras personas que ayunan para que todos los vean. Los fariseos, ¿verdad? Jesús les dijo: ustedes cuando ayunan, le dijo a sus discípulos, no sean como los hipócritas. Dice que cuando ayunan, dice que se desfiguran sus caras. Algunos hasta se ponían ropa vieja, se echaban polvo y andaban caminando en las calles así: oh, es que ya tengo tantos días ayudando y estoy muy débil. Y la gente decía: wow, este es un hombre de Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces el ascetismo es este tipo de, ¿cómo podemos decir? Este tipo de teatro. Son personas que quieren que otros los miren para que digan: oh, mira qué humildes. Esto es, hermanos, miren, el legalismo, el ascetismo es falsa humildad. Solamente sirve para alimentar la carne y para llamar la atención de los demás. Para decir: oh, mira, yo puedo seguir a esta persona porque esta persona es verdaderamente santa. Mira cómo tiene la cara el pobre. Hasta el cuerpo se le está rogando de lo que ha ayunado. ¡Wow! ¡Qué santo! ¿Qué nos dijo Jesús? Cuando oren, que no se dé cuenta nadie, métanse a su cuarto y oren.
Cuando ayunan, alícense como cualquier otro día, peínense, pónganse frescos, que nadie tiene que saber, ¿verdad? Porque cuando ayunamos, cuando oramos, lo debemos hacer para Dios y no para andar apantallando a la gente, no para andar impresionando a nadie. Si estamos haciendo eso, hermanos, no tenemos la idea correcta. Si estás viviendo tu vida para agradarte a ti mismo o agradar a otros, entonces no comprendes lo que es caminar con el Señor. Nosotros debemos vivir nuestras vidas. Si ayunamos, lo hacemos para el Señor. Si oramos, lo hacemos para Él. Si hacemos buenas obras, lo hacemos para Él, no para que la gente nos ande mirando. Entonces, el ascetismo ni salva, ni santifica, ni nos acerca más a Dios. Es solamente un show de la carne, de la naturaleza pecaminosa. Es la carne queriendo agradar a Dios y nunca va a poder hacerlo. Dios dijo en el primer libro de Samuel, le dijo, quiero obediencia y no sacrificio. Hay personas que piensan que porque hacen eso, pueden vivir sus vidas como quieran. Viven como diablos todo el año y llega ese tiempo y practican su ascetismo y piensan que con eso se va a agradar a Dios. Dicen, no, yo quiero que me obedezcas todo el año, con tu vida. Y no nomás cuando llega cierto día de fiesta o de celebración. Yo quiero toda tu vida. Es más, si ni siquiera practicas, si ni siquiera celebras esas fiestas, pero me obedeces, prefiero eso. Entonces, tenemos que tener la idea correcta sobre las cosas que Dios nos habla. Mira, si tú practicas la dieta mosaica de la ley, vas a estar más sano. Porque te prohíbe comer puerco, mariscos y muchas otras cosas que son dañinas al cuerpo. O sea, tiene valor, pero si tú piensas que haciendo eso te vas a salvar o vas a ser más santo que otros, no lo hagas mejor. ¿Sí me entiendes? O sea, tiene valor. Hablamos de las sombras, de las fiestas. Sí, son importantes, tienen valor. Porque es el trabajo que hizo Dios antes y que va a hacer ahora con nosotros. Sí, pero si tú piensas que practicándolas te van a salvar o te van a santificar, mejor no las hagas. No las hagas, porque ni te van a salvar, ni te van a santificar más. Pero si tienes la perspectiva correcta, vas a dar gloria a Dios. Dios, con tu corazón puro y sano ante Él, y las celebras, lo vas a agradar. Pero comprende que son para bendición y no ni para salvación ni santificación. Eso solamente lo hace Jesús, lo hace Dios. Amén. Entonces, haciendo eso, vivimos vidas sanas delante del Señor. Hablamos de Cristo a la gente, hacemos buenas obras y entonces Dios recibe esta ofrenda, este olor agradable. Entonces Jesús mismo enfrentó a las autoridades religiosas sobre sus apariencias de falsa humildad. Cuidado con la falsa humildad, hermanos. La falsa humildad busca llamar la atención a otros. Hey, mírenme a mí, cómo estoy sufriendo, estoy ayunando, ya tengo 40 días ayunando. Y a veces ni siquiera es cierto. Pero mírenme a mí, voy a dar $20,000 a caridad. Mírenme a mí todos. Mírenme a mí cómo ando vestido. ¿Verdad? No ando a todo como andan los de allá. Yo sí me he visto en santidad. Entonces, la falsa humildad busca llamar la atención. La verdadera humildad, hermanos, busca agradar a Dios. Está conectado a la cabeza. Está siendo nutrido. Camina con integridad y santidad delante de Dios, obedeciendo sus mandamientos, pero viviendo una vida espiritual sana. Por eso tenemos que estar conectados a Jesús. Y tenemos que tener cuidado, estos avisos que les doy sobre la falsa adoración a los ángeles, sobre el ascetismo, sobre las personas que piensan que haciendo cosas legalistas van a ser salvos y condenan a otros. Cuidado con lo que escuchan. Cuando escuchan la palabra de Dios, métanse a la palabra, diga, ¿es cierto lo que está diciendo? Y si es cierto, recíbanlo. Si no es cierto, rechácenlo. Pero tenemos que estar
muy atentos, muy listos a lo que está pasando ahora. Ok, en conclusión. Nada puede reemplazar nuestra relación y dependencia en Dios. El legalismo nos separa de Dios y nos puede llevar a vivir vidas basadas en falsa humildad. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que el Señor nos preserve en su camino santo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias este día. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por tu palabra. Gracias por tu cuidado a nosotros. Gracias por tu verdad. Señor, ayúdanos a agradarte a ti, a vivir vidas, Señor, en integridad y santidad delante de ti. Ayúdanos, Padre, para ser las lumbreras que tú nos has llamado a hacer en este tiempo tan oscuro. Y que nos use, Señor, a pesar de nosotros mismos. Quita todo temor de nuestros corazones y llénanos más de tu poder, tu amor y tu dominio propio. Ayúdanos esta semana, Señor, a seguir adelante y líbranos de la falsa humildad. En nombre de Jesús, en el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, Jesús, nuestro Mesías. Amén. Puestos de pie. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Que el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios te bendiga y ten una semana gloriosa. Para los que nos están escuchando en YouTube, por favor háganle like y compartan esta predicación para que más personas puedan oír la palabra de Dios. Dios les bendiga y Shabbat Shalom.